Sean todos bienvenidos, hermanos. Vamos a pasar al tema de esta mañana. Después de alabar a nuestro Dios y bendecir su nombre, pues creemos que Él está aquí con nosotros. Podemos sentir su presencia, podemos alabarle con libertad y pues Él prepara nuestro corazón por medio de la alabanza. Y ahora, pues con un corazón preparado y una mente renovada, pues vamos a pasar al tema de esta mañana, a recibir su palabra y pues vamos a pedirle la bendición a Dios, que sea Él el que nos hable, el que ministre en nuestro corazón, ¿verdad? Y que nos dé la gracia para poder guardar su palabra, que es lo que más nos ayuda a caminar con Él. En tu lugar, inclina tu rostro, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos hable. Bendito Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, primeramente te agradecemos por permitirnos, Señor, estar reunidos, Señor. Hoy queremos, Señor, que tu Espíritu, Señor, hable a nuestros corazones, que sea tu palabra, Señor, sembrada en buena tierra, Señor. Padre, porque solamente tu palabra es la que puede hacer efecto en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que nos des la gracia, la habilidad, Señor, para poder ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a entenderla, Señor. Ayúdanos a comprender lo que nos hablas en esta mañana, Señor. Estamos necesitados de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, bendito Dios. Amén. Pues bien, hermanos y queridos amigos que nos acompañan por primera vez, sean bienvenidos. Los que nos acompañan por el canal, por la red, también sean bienvenidos. Hermanos, pues hemos estado estudiando en prédicas anteriores temas que la iglesia y aún las personas que están lejos de Dios y que no conocen a Dios, pues son importantes que puedan entender para sus vidas espirituales. La iglesia debe tener un fundamento, debe de conocer el Evangelio, debe de vivir el Evangelio y también debe de anunciarlo, ¿verdad? La gente que está lejos buscando a Dios, la gente que es seria para buscar a Dios, también debe de saber y conocer qué es el Evangelio, para poder tener una transformación espiritual en su vida. Debe de creerlo, debe de obedecerlo y debe de vivirlo, ¿verdad? Pues ¿qué es el Evangelio? Las buenas noticias de Dios. Y obviamente, ¿para qué nosotros necesitamos buenas noticias? Bueno, implica que nosotros necesitamos la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque estamos muertos en delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios, y por cuanto Dios es un Dios de misericordia, Él envió a su Hijo Jesucristo a anunciarnos las buenas nuevas para poder ser salvos por medio de la fe en Él. Ese es el Evangelio. El Evangelio tiene un fundamento. ¿Cuál es? La doctrina del arrepentimiento. Y si ustedes recuerdan, entendimos que para poder entrar al reino de los cielos, Jesucristo dejó bien claro dos condiciones: arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero la gente cuando viene a Dios, cuando busca a Dios, a veces, muchas de las veces busca la bendición, busca que Dios le sane de una enfermedad, busca que le ayude, busca que lo dirija, busca que en determinado momento todo le vaya bien. Pero cuando se topan con las condiciones que Dios pone para poder ser parte del reino de Dios y ser de la familia de Dios, se topan con esta condición de arrepentirse verdaderamente de sus pecados. Y mucha gente no quiere arrepentirse. Tiene arraigado el pecado en el corazón, ¿sí? También vimos que ese fundamento habla acerca de un cambio de vida, de propósitos nuevos, un cambio de mente, la manera diferente de ver el pecado, de ver el mundo, de ver el camino por el cual estás, ¿sí? El arrepentimiento trae eso a la vida de las personas, porque es inducido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y tiene poder. Y también hemos estado viendo que la gente, ¿de qué es lo que se tiene que arrepentir? Bueno, se tiene que arrepentir del pecado. El pecado es un acto voluntario, ¿sí? Es una acción voluntaria que la gente comete, hace, porque le gusta
también porque se quiere defender, ¿verdad? El pecado significa no dar en la diana, ¿verdad? Que viene del griego hamartia, que significa errar en el blanco. Y errar en el blanco significa he pecado. Los indígenas de aquellos entonces, cuando no daban en la diana, decían he pecado. Bueno, cuando la gente está buscando a Dios y no obedece sus mandamientos, no hace lo que Dios le pide, bueno, ha errado, no ha dado en la diana. Eso significa el pecado, son actos voluntarios. No es que el diablo te induzca, en determinado momento te tome a ti y vayas a pecar, no, es de tu propia voluntad. Tú lo quieres hacer, a ti te gusta pecar en contra de Dios, ¿sí? Ahora, que el pecado trae satisfacción. Si no fuera tan deleitoso, si no la gente, si el pecado no fuera deleitoso, la gente no se alejaría del pecado. No, el pecado en su esencia es deleitoso, ¿sí? Por eso la gente practica el pecado, por eso la gente vive en pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es deleitoso. Cualquier pecado que se te venga a la mente, ¿verdad? Produce satisfacción. Y en medio de eso, vimos que el pecado trae consecuencias, terribles consecuencias. ¿Cuáles? Una de ellas, el autoengaño. La persona se engaña a sí misma pensando que está bien delante de Dios por la satisfacción que el pecado produce. ¿Sí? El pecado ciega la razón, pero después te cobra la factura con creces, ¿verdad? Ese es el engaño del pecado. Segundo, destruye el alma, destruye tu ser, corrompe tu alma, la echa a perder. ¿Por qué? Una vez que te engañas y te autoengañas por el pecado, por la práctica del pecado, inhibes tu conciencia. Empiezas a justificar el pecado, empiezas a callar esa voz que te dice, busca a Dios, arrepiéntete, mira esa actitud y esa conducta que tú tienes, no está bien, no es correcta, y empiezas a callar y a callar para poder pecar libremente a rienda suelta. ¿Sí? Número 3, cuando la persona baja el tercer escalón, comienza a endurecerse. Está duro como la piedra. Es una persona necia, una persona insensata. No ve el daño que causa a los demás, ¿sí? Y todavía encima piensan que los demás le quieren hacer daño a él, ¿verdad? A otros mide con una vara y él se mide con otra vara. ¿Por qué? Porque está endurecido, está engañado. Su alma se está destruyendo por dentro. ¿Por qué? Por el pecado. Y cuarto escalón es cuando definitivamente el carácter se pervierte. Es una persona perversa, una persona que hace daño voluntariamente, una persona que se satisface en hacer daño a los demás. ¿Sí? Esa es una persona perversa. Y esas son las consecuencias graves del pecado. Y queridos hermanos, nosotros debemos de saber, como iglesia, qué es el pecado, cuál es el antídoto para el pecado. La persona se tiene que arrepentir de sus pecados. La persona que está escuchando y buscando a Dios y que quiere buscar a Dios y realmente arrepentirse, debe de saber qué es el pecado y cuáles son las consecuencias que ha traído a su vida. ¿Sí? Por eso hemos estudiado qué es realmente el pecado, cuál es la doctrina que Jesucristo predicó. Es importantísimo que las personas entiendan eso. Y el día de hoy queremos compartirte este tema llamado Haced para vosotros barbecho, porque tiene que ver con esto también. ¿Cómo la persona se puede preparar para dar fruto para Dios? ¿Tiene que? Haced barbecho en su vida. Y ahorita vamos a ir viendo qué significa. Dice la Escritura, Jesucristo dejó claro en Marcos 1:14. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, anunciando las buenas noticias del reino de Dios.
buenas noticias del reino de Dios, no de los hombres, de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Querido amigo, querido compañero que nos acompañas, es tiempo de buscar a Dios. Ya el tiempo para ti se ha cumplido. Este día es un nuevo hoy. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Quieres ser parte del reino de Dios? ¿Quieres entrar a la familia de Dios? Están dos condiciones. Arrepentíos y creed en el Evangelio, en las buenas noticias de salvación que Jesucristo vino a anunciarnos. ¿Sí? Estas son las condiciones. Cada persona, cada iglesia, hermanos, debemos de reconocer qué es lo que sucede con este tipo de mensajes el día de hoy. El mensaje del arrepentimiento y de la fe en el Evangelio anunciado por Jesucristo en estos tiempos que estamos viviendo, este mensaje brilla por su ausencia. No se predica el día de hoy esto. No sabe la gente cómo arrepentirse. No sabe qué es el pecado. No sabe cómo hacer cambios en su vida. ¿Por qué? Porque no le predican el mensaje que Jesús predicó. Le predican diezmos, les predican ofrendas, les predican bendiciones, les predican conforme a sus propias concupiscencias. Se amontonan maestros que les rascan el oído para apapachar al pecado. Eso no fue el mensaje que Jesús predicó. El mensaje que Jesús predicó fue certero. Arrepiéntete, cambia tu vida y confía en lo que Jesús hizo, para que puedas tener una vida firme en este mundo. Y tristemente, ¿por qué sucede eso, hermanos? ¿Por qué pasa eso hoy en la actualidad? Por una parte, la gente se regresa desilusionada, la gente vive una vida fracasada, la gente vive una vida completamente vacía, hueca en el mundo, en el pecado. ¿Por qué pasa eso? Una, no se les predica el evangelio verdadero. Dos, se les predica un evangelio barato, un evangelio rebajado, sin condiciones, sin mucho esfuerzo. La gente busca algo fácil y el mismo esfuerzo. Por eso sucede eso. Por eso mucha gente vive fracasada, vive vacía, vive hueca. ¿Por qué? Porque no se les predica el verdadero evangelio. No se les confronta con el pecado. No se les dice las consecuencias que produce en sus vidas el pecado. Mucha gente se vuelve perversa, corrupta, espiritualmente hablando. Y eso es algo grave, porque mucha gente está así. ¿Cuál es el antídoto para eso? Arrepentíos y creed en el evangelio. Hoy en día, tú has escuchado, o a lo mejor conoces personas que hablan de la fe, hablan del arrepentimiento, hablan quizá de asistir a alguna iglesia, hablan de conocer Biblia, pero ¿sabes una cosa? Nunca experimentan realmente esas doctrinas en sus vidas. No hay cambios en sus vidas. No hay esos verdaderos cambios profundos de corazón. ¿Por qué? Porque no se les predica tal y como debe de ser. ¿Sí? Tal y como debe de ser. Ahora, no solamente hay personas así, sino también hay personas que son serias. Hay personas necesitadas. Hay personas que realmente quieren reconciliarse con Dios. Esas personas serias y realmente interesadas en su vida espiritual, no basta saber que es necesario arrepentirse. Eso es solo la teoría. Y muchas de las veces no trae beneficio. Pero la persona seria, con inclinaciones espirituales y está buscando seriamente a Dios, quiere buscar una doctrina sana,
quiere buscar un evangelio que lo vivan. Esa persona con inclinaciones espirituales se dice a sí misma, quiero hacerlo, yo necesito el evangelio. Y se hace esta pregunta seriamente a su vida, ¿cómo me arrepiento? ¿Cómo me arrepiento? Esa es una persona seria que está buscando a Dios. Se hace esa pregunta sinceramente, ¿cómo me arrepiento? No solamente conoce la doctrina del arrepentimiento, sino en determinado momento él se pregunta, Señor, ¿cómo me puedo arrepentir? ¿Cómo puedo hacer cambios en mi vida? Ahora, a personas cristianos que en determinado momento se alejaron de Dios, que se enfriaron, que cayeron en algún pecado y en vez de confesarlo se apartaron. Si ellos están siendo convictos por el Espíritu y Dios les ha dado una oportunidad, también se van a preguntar lo mismo. ¿Cómo me arrepiento? Y le vamos a dar respuesta a esta última pregunta con este tema, haciendo para vosotros barbecho. Esta última pregunta es muy importante, muy importante. Yo quisiera que la atesoraras en tu corazón. ¿Cómo me arrepiento? ¿Sí? Recuerda y recordemos que el arrepentimiento es inducido por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Él guía, Él convence a las personas del pecado. El arrepentimiento es inducido por el Espíritu Santo, no es algo mágico, no es algo fantasioso, no es algo místico o emociones. Por ejemplo, me refiero a que si tú estás aquí, a lo mejor la alabanza te produjo emociones bonitas, lloraste, sentiste muy bonito, pero sales de aquí y sigues viviendo igual. Eso no es un arrepentimiento, ¿verdad? O a lo mejor lloraste en medio de la predicación, sentiste que Dios te habló y fuiste confrontado, pero nada más fue esa emoción. Llegas a tu casa y sigues siendo el mismo. O sea, el arrepentimiento no es eso. El arrepentimiento es un cambio profundo, porque cuando el Espíritu Santo trae convicción, ¿qué significa? Te convence de que tu vida está mal delante de Dios y te tienes que arrepentir. Tienes que dejar tus pecados, tu mala manera de vivir. Tienes que dejar tu amargura, tu resentimiento, tu idolatría, ¿sí? Tu falta de perdón. Tienes que dejarlo. Y cuando el Espíritu Santo te convence de eso, tú empiezas a hacer cambios y te empiezas a buscar una respuesta para esta pregunta. ¿Cómo me arrepiento? Para las personas que realmente quieren enmendar su vida con Dios. El Espíritu Santo, que es Dios, Él es el único que puede convencer al hombre de qué, como lo dice la Escritura, Juan 16:8. Dice, y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Qué tuvo que suceder para que el Espíritu Santo fuera derramado en la tierra? Tuvo que morir el Hijo de Dios en una cruz horrenda, con una muerte tan horrible. Tuvo que suceder eso para que el Espíritu Santo se cumpliera lo que Cristo está diciendo aquí. Pero cuando Él venga, dice, convencerá, o sea, va a redarguir, va a quitar la venda de los ojos, te va a dar entendimiento, te va a hacer ver tu condición, te va a hacer ver dónde estás parado, quizá al borde del abismo y en cualquier momento puedes morir. Te va a convencer de pecado, al mundo de pecado. Al mundo no se refiere al globo terráqueo, no, se refiere al mundo de seres humanos que habitamos en esta tierra. Va a convencer, va a redarguir, va a reprender al mundo de sus pecados, de sus actos, de sus hechos, que han sido es una ofensa grande a Dios. Convencerá al mundo de pecado,
de justicia, ¿sí? En primer lugar, es justo que Jesús haya ido a los cielos, sentado a la diestra del Padre, porque Él nunca pecó, por eso Dios lo resucitó con poder. Pero también es justo que Dios nos pague a cada uno de nosotros conforme a nuestras propias obras. También nos va a convencer de eso. Y también que en la justicia de Dios solamente el pecador puede ser perdonado. Convencerá no solo de pecado, sino también de justicia y también de juicio. El príncipe de este mundo ha sido echado fuera, y todos sus seguidores, todos sus hijos y todos los que le obedecen a él, los que deciden no arrepentirse y seguir en sus pecados y placeres, un día va a haber un juicio. Vamos a estar delante del gran trono blanco. Los cristianos estarán ante el tribunal de Cristo. Ahí Dios abrirá el libro de la vida. Los cristianos van a ser juzgados por lo bueno y por lo malo. Pero dice Juan en su primera epístola, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿A qué se refiere? Si tú confiaste en Cristo en esta tierra, viviste seguro obedeciéndole a Él, tú vas a tener confianza cuando estés con Él allá. ¿Por qué? Porque cuando el Padre juzgue nuestras obras como hijos de Dios, nosotros tendremos un abogado, que es nuestro Señor Jesucristo. Y no tienes por qué temer, porque serás justificado por Jesús. Pero qué terrible será ese día para aquellos que estén ante el trono blanco. Y dice la Escritura que el cielo y la tierra huyeron delante de Él y no se oyó lugar para ellos. Venían grandes, venían pequeños y los libros fueron abiertos. Ahí estarán todas tus obras. Ahí estará todo lo que tú hiciste en lo secreto. Ahí estará todo lo que pecaste en contra de tus seres queridos. Ahí estará tus acciones. Ahí estará todo lo que tú hiciste en lo oculto. Ahí estará. Que aunque muchas de las veces quizás aquí aparente ser alguien, pero allá no. Allá no le podrás dar una mordida a Dios, donde allá no podrás sobornarlo. Ahí estará todo lo que tú hiciste. Desde que tuviste un uso de conciencia. Ahí no valdrá el ser rey. Ahí no valdrá el ser general. Ahí no valdrá el ser dinero. Ahí no valdrá el ser alguien en esta tierra. Ahí no valdrá nada de eso. Ahí estará Dios sentado en su trono juzgando con justicia a todos aquellos que no obedecieron a la verdad, mas se complacieron con la injusticia. Será terrible ese día para muchos. Por eso, si tú estás aquí el día de hoy, es un nuevo hoy y Dios te da la oportunidad de que te arrepientas, comenzando que el Espíritu Santo te convenza. Por eso Dios te trajo el día de hoy. Por eso Dios ha permitido que tú estés aquí. Querido hermano, tú que has sido lavado por la sangre de Cristo, anuncia estas verdades. Háblele a la gente que se arrepienta de sus pecados. Que hay una esperanza viva llamada Jesucristo. La iglesia debe de tener las armas y debe tener una razón por la cual cree en Jesús. Y solamente hay una. Es porque es la pura verdad. Jesucristo es real. Oye, ¿y cómo sabes que Jesucristo es real? Bueno, me lo dice su palabra. Por eso creo. Por eso confío en Él. El Espíritu Santo es el único que puede convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú, querido amigo? Tienes que responder adecuadamente al llamado de Dios. Porque si tú recuerdas, el arrepentimiento es un llamado. Y el día de hoy, este domingo, Dios ha extendido su gracia, su misericordia para llamarte. La ha extendido Él. Ha dado otra oportunidad. Debes de responder adecuadamente al llamado de Dios. Arrepentirse de corazón y creer en el sacrificio de Cristo para el perdón de los pecados. Ahora,
Si tú te das cuenta y has sido convencido de pecado, has sido de redargüido, te sientes sucio, te sientes vil, te sientes vacío, no le encuentras a tu vida sentido, te sientes manchado ante Dios por tus pecados, o si te sientes esclavo de vicios. Hay muchas personas que son esclavos de vicios, de muchos pecados y muchas de las veces de inmoralidad. Son esclavos. Y muchas de las veces las personas, por más que luchan y luchan y luchan, no pueden ser libres de ellos. Si tú eres una persona de esas, hoy es día de salvación. Si tú eres una persona que se encuentra perdida, te has dado cuenta que por más que te portes bien, que por más que intentes llevar las cosas bien, que por más que intentas ser libre de ciertos pecados y llevar las cosas en paz, no puedes. Te sientes perdido y anhelas reconciliarte con el Señor. En esa persona podemos ver la obra de Dios en sus vidas, si esa persona se siente así. Ahora falta, querido amigo, querido hermano, que respondas en arrepentimiento y hagas tu parte. Hagas tu parte. ¿Cuál es la parte de Dios? Bueno, Él elaboró un plan, viendo a la humanidad perdida. Mostró su amor enviando a su Hijo a morir por nosotros. Porque si Él te hubiera puesto en la cruz, estuviéramos condenados todos. Dios ya hizo su parte. Dios ha hecho su parte hablándote. Dios ha hecho su parte poniendo un hermano que te hable. Dios ha hecho su parte poniendo un lugar adecuado para que escuches a la palabra. Dios ha hecho su parte dándote una Biblia. Dios ha hecho su parte extendiéndote estudios. Dios ha hecho su parte dándote vida, dándote un salario, dándote salud, dándote hijos, dándote un esposo, dándote una esposa. Él ha hecho su parte. Ahora te corresponde hacer a ti la tuya. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Cambia tu vida. Y el arrepentimiento se reduce en esto. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino. Aquel hombre y aquella mujer que no tienen piedad, que buscan hacer el daño, el mayor daño posible. Deje el impío su camino. Abandone ese camino, porque al final es camino de muerte. Está cortado ese camino y está el abismo, está la muerte eterna. Y Dios te dice: deja ese camino. Y el hombre inicuo, dice, sus pensamientos. Aquella persona que siempre está pensando en hacer el mal, en dañar a los demás, en hacerle el mal a las personas, en estar maquinando pensamientos perversos, ¿sí? El hombre tiene que dejar su iniquidad. Deje el hombre impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y tiene que hacer su parte. Vuélvase a Jehová. Arrepentimiento. Vuélvase a Jehová. Lo tiene que hacer. Dios lo está llamando a eso. Tiene que hacer su parte. Toma tu responsabilidad de arrepentirte. Tienes que recordar que el hombre tiene voluntad para obedecer, porque el evangelio es para obedecer. Querido hermano, si te vienen a predicar un evangelio diferente, tú debes de tener las armas necesarias para predicarle el verdadero evangelio. Y puedas decirle: eso que tú estás predicando y compartiéndome, eso no es bíblico. El evangelio es para obedecer. Tú tienes que tener ese fundamento en tu corazón, hermano. Tienes que saber qué es el evangelio, en qué consiste el evangelio, vivir el evangelio, anunciar el evangelio, para que la gente pueda escuchar el evangelio, arrepentirse y creer en Jesús. Ármate, querido hermano. Ármate de la armadura de Dios, de la doctrina. Si cada uno de nosotros o cada uno de ustedes son sinceros y serios con lo que Dios nos ha dado,
Y si nuestra pregunta sincera es ¿y cómo me arrepiento?, confiamos en que la palabra de Dios nunca pierde su efectividad. Si tú traes un corazón sincero el día de hoy y traes un corazón necesitado de reconciliarse con Dios, la palabra de Dios nunca pierde su efectividad. Pero si tú traes un corazón endurecido, egoísta, un corazón nada más que viene a verlo para ver las cosas, un corazón que no quiere arrepentirse, déjame decirte que para ti también hay un pago. ¿Sí? Dice la Escritura, gloria y honra e inmortalidad para todos los que buscan y perseveran en el bien. ¿Sí? Pero tribulación y enojo e ira a toda persona que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Porque para Dios no hay acepción de personas. Para Dios no hay acepción de personas. Pero si tú eres una persona que quiere buscarle una respuesta a cómo arrepentirte, dale gracias a Dios que te ha traído el día de hoy. Confiamos en que la palabra de Dios nunca pierde su efectividad, nunca. Solo que es necesario obedecer con fe, porque escrito está en Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron ¿a qué? Al Evangelio, dice. No todos obedecieron al Evangelio. Qué triste, ¿no? Si yo les preguntaría a cada uno de ustedes, ¿quisieran ser de este grupo que no obedecen al Evangelio? ¿Qué me responderían? ¿Verdad que no? No quieren ser parte de este grupo. Pero la Escritura atestigua que hay personas que no quieren obedecer al Evangelio. Aquí nos damos cuenta que el hombre tiene voluntad para poder obedecer. ¿Sí? Tienes que obedecer con fe a lo que Dios te habla. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú no puedes tener fe bíblica o una fe en Dios nada más por decir que tienes fe. No puedes crear fe tú solo. No puedes. Eso sería solamente algo místico. ¿Sabes cómo puedes tener fe verdadera? Creyendo lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, porque la fe, la verdadera fe bíblica, la confianza en Dios y la obediencia proviene de algo, un fundamento verdadero que no falla. Dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú escuchas atentamente y crees lo que te dice la Escritura y obedeces, tú tienes fe. Si Dios te está diciendo a ti que te arrepientas, te arrepientes, que cambies tu vida, que dejes tus vicios y tus pecados, lo haces, tú estás creyendo lo que la palabra de Dios está diciendo y eso es fe. No puedes tener fe mística en decir me arrepiento y no cambias. Pero yo sí creo en Dios. No, eso no es fe. La palabra de Dios me dice que me arrepienta. ¿Cómo lo debo de hacer, Señor? Por eso estoy aquí. Tu palabra dice esto. Yo lo voy a obedecer. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Igualmente, querido hermano, si tú quieres caminar seguro con las promesas de Dios y te encuentras en una turbación y te encuentras en un problema, te encuentras en una enfermedad, hay situaciones contrarias en tu vida, hay tribulación, hay pruebas en tu vida, tú tienes la palabra de Dios y por cuanto tú confías en la palabra de Dios, Dios te ha dado sus promesas. Eso es fe. Él ha prometido guardarte y ayudarte, ¿sí o no? Hebreos 13:5 dice que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y cuando tú confías en esa palabra y la crees, eso es fe. Eso es fe. Porque la fe viene por la palabra de Dios, por el oír con fe. No podemos crear fe
Entonces es necesario responder con efectividad, es necesario responder con fe a lo que está escrito en su palabra. Y su palabra da respuesta a la pregunta, ¿cómo me arrepiento? ¿Cómo podemos tener un avivamiento espiritual en nuestras vidas? Según la palabra de Dios. Ahora, esto también se puede aplicar a los cristianos y también se puede aplicar a los pecadores, ¿sí? Los que están lejos de Dios. ¿Cómo podemos tener un avivamiento espiritual en nuestras vidas? No quiero que se te venga a la mente al decir avivamiento, a lo que estás acostumbrado a escuchar o ver. Quizá a lo mejor en el internet, en las redes sociales, has visto muchos avivamientos, donde la gente se tira al piso, donde la gente le pone el pastor la mano enfrente y se va para atrás, donde la gente se revuelca dando vueltas, donde la gente danza, grita y hacen un desorden dentro de esas congregaciones. Tampoco me estoy refiriendo a un avivamiento espiritual donde lloras, donde te emocionas. No estoy hablando de eso. Eso no es un avivamiento, ¿sí? Un avivamiento comienza cuando el Espíritu Santo te convence de pecado y empiezas a hacer cambios en tu vida. Empiezas a sentir tristeza en tu corazón por haber actuado mal, por haber vivido una vida en pecado, por haber ofendido a Dios, y empiezas a cambiar. Eso es un avivamiento. Y empiezas a buscar a Dios diligentemente. ¿Sí? Ese es un avivamiento. Y la palabra de Dios es clara cómo lo podemos tener. ¿Sí? Ahora, debemos de entender que la salvación es por gracia. ¿Sí? Es por gracia, no la podemos comprar. Dios la otorga como un regalo a aquellos que cumplen con sus condiciones, aquellos que obedecen al Evangelio. Dios los puede salvar. No porque ellos lo merezcan, sino porque Él es un Dios de gracia. Porque Él es así. Él quiere salvar. Y cuando ve que el corazón de la persona es contrito y humillado y no encuentra la salvación, Él viene en su ayuda. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo podemos tener un avivamiento espiritual en nuestras vidas? Oseas 10:12 dice la Escritura: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es tiempo. Ya no le des más largas, ya no postergues el arrepentimiento, ya no lo dejes para dentro de 8 días, ya no lo dejes para más adelante, ya no lo dejes por si mi esposa o mi esposo van o asisten, no, ya no lo dejes. Es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe vivir rectamente. Haced para vosotros barbecho, porque ha llegado el tiempo, ya, hoy, ha llegado el tiempo, ¿de qué? De buscar a Dios. De buscar a Dios. ¿Sí? Cuando un hijo o tu esposa está enferma y se te acaban los medicamentos que tienes que suministrarle, sea el tiempo que sea, haga lluvia, haga frío, de madrugada, estés en el trabajo y no hay ese medicamento, ¿tú qué haces? Tú lo buscas porque es de vida o muerte. ¿Y lo buscas hasta qué? Hasta encontrarlo, ¿verdad? Quitas todos los estorbos, si estás en el trabajo pides permiso, te las arreglas con tu jefe, ¿sí? Si es de madrugada, buscas un taxi, o si tienes carro, te vas, ¿verdad?
para traerle el medicamento a tu esposa o a tus hijos que están muy enfermos. Lo haces. Bueno, en tu vida, el día de hoy tienes que quitar todos los estorbos que te impiden buscar a Dios. Y uno de ellos es tu propio pecado. Tu propio pecado y tu egoísmo te impiden buscar a Dios. Y dice la Escritura, haz barbecho. ¿Cuándo? Ya es tiempo. Ya es tiempo. El día de hoy. Así podemos comenzar a tener un avivamiento en nuestras vidas. Haced para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y nos enseñe, nos guíe a vivir una vida recta. Un poco del contexto. ¿Cómo eran los tiempos de Oseas? Quiero que lo comprendas un poquito. El tiempo del profeta Oseas había una desintegración política y religiosa en los días de Israel. ¿Sí? En el pueblo de Israel. El profeta Oseas fue un poco más enviado al reino del norte. Si tú has leído la escritura, cuando Salomón murió, su reino se dividió, ¿sí? En el reino del norte con 10 tribus y en el reino del sur con 2 tribus, ¿verdad? El reino del norte se mezcló con otras tribus, con otras naciones, y el pueblo de Judá se mantuvo por un tiempo, fiel a los parámetros y mandamientos de Dios. El reino del norte, a ese fue el profeta Oseas. Había ahí una indicación de enfermedad social, moral, espiritual muy seria en ese reino. Era una época de crimen, una época de corrupción, una época de inmoralidad que devastaba al pueblo de Israel. ¿Sí? Había llegado a tal grado que la degradación del sacerdocio, de los que servían a Dios, la impotencia de los gobernantes, la locura y la degradación que trae el pecado, la injusticia, todo contribuyó a la declinación y la caída del reino del norte. ¿Qué pasó con el reino del norte? Fueron entregados a los asirios, a una nación cruel, ¿sí? Y los devastó. ¿Por qué? Por haber dejado a Jehová su Dios. Ese era el tiempo en el cual estaba viviendo Israel, esas tribus. Había una conducta muy hostil hacia Dios, ligera. La propiedad carecía de valor. Se sacrificaba la dignidad del individuo a una anarquía personal. O sea, eran ingobernables. Y la nación estaba en las garras de la incertidumbre. La difundida presencia de los cultos de la fertilidad tuvo sus efectos en la quiebra de la familia. O sea, adoraban y ofrecían a dioses paganos para que fueran prosperados. El hogar había dejado de ser sagrado y los votos matrimoniales significaban muy poco. No distamos mucho el día de hoy. A mucha gente no le importa su matrimonio. A muchos hombres, sí, vividores, adúlteros, muchos hombres que sobajan a las mujeres, no las aman, no las cuidan, no las protegen. Y son vividores. No entienden el pacto matrimonial. Igual viceversa también las mujeres, insujetas, feministas, ¿sí? También maltratadoras, abusivas para con sus hijos, arrogantes, egoístas. Mujeres necias les llama la palabra. No toman en cuenta el voto matrimonial delante de Dios. Y así estaba el pueblo de Israel. Y el día de hoy así vive la sociedad. Habían olvidado lo que significaba lo sagrado del matrimonio. ¿Qué era lo que pasaba y acontecía con Israel? Las orgías relacionadas con los cultos de la fertilidad convirtieron a muchos israelitas en ebrios, tanto físicamente como espirituales. Y se sospechaba que muchas mujeres se habían convertido en prostitutas sagradas. ¡Qué terrible! ¿Sí? Por otro lado,
Había odios entre las familias, entre las clases. Había odios entre ellos, se odiaban. Los ricos se hacían más ricos y los pobres solamente más pobres. Los ricos oprimían a los pobres y aún los esclavizaban. La situación estaba madura para que Oseas, el profeta Oseas, cumpliera y llevara el mensaje de Dios a esa nación perdida. La nación estaba madura para que el profeta enviado por Jehová cumpliera el papel de llevar el mensaje de salvación para Israel. En el momento más oscuro, el profeta fue enviado por el Espíritu Santo. Por eso, si tú, querido amigo, estás viviendo un momento tan oscuro en tu vida por la causa del pecado, tu matrimonio no funciona, tu vida es esclava de vicios y pecados, te sientes perdido, no le hallas un propósito a tu vida, no tienes un legado para dejárselo a tus hijos. Estás viviendo el mismo tiempo que el pueblo de Israel en aquel tiempo de Oseas. Estás viviendo ese tiempo. Y si tú también, querido amigo, querida amiga, si no te quieres arrepentir, si endureces tu corazón para con Dios, si no quieres dejar tu egoísmo y tu pecado, ¿sí? También esta palabra es para ti. Oseas 10:12, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced barbecho para vosotros, porque es tiempo de buscar a Jehová. Pareciera algo fuera o que no esperaba el pueblo de Israel de parte de Dios estas palabras, ¿verdad? Quizá el pueblo quería escuchar una palabra de aliento, una palabra de bendición. A lo mejor quería escuchar que al pueblo le iba a ir bien. Pero Dios, que todo lo sabe, no podía decirle esas palabras porque el problema no era ese. El problema era el pecado en la nación de Israel. Y el día de hoy también. El problema es el pecado en la vida de las personas. El pecado en el corazón. Y Dios da la salida con este texto. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová, es tiempo de buscar a Dios. También para nosotros, hermano, vivir una vida en justicia, para que lo puedas entender, querido hermano. Dios dice en su palabra, el que siembra para la carne, ¿segará qué? Corrupción, muerte. Y va para cristianos, ¿eh? Pero el que siembra para el Espíritu, en justicia, de él segará ¿qué? Vida eterna. Es igual, hermanos. Es igual para nosotros. Debemos de estar sembrando para el Espíritu. Debemos de caminar en el Espíritu. Debemos de vivir en el Espíritu. Y no es otra cosa que obedecer la palabra. No es algo místico, así como que te elevas sobre todos los demás, ¿verdad? Y dices, andas en el Espíritu. No, yo soy bien espiritual, hermano. No, hay que espiritualizar. No, eso no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es obedecer la palabra de Dios. Que la palabra de Dios gobierne tu corazón, que la palabra de Dios gobierne tu mente, que cantes salmos, himnos y cánticos espirituales a Dios. Eso es andar en el Espíritu. Tú ves a un hombre lleno del Espíritu cuando anda en amor, en paz, en gozo, en bondad, fe, mansedumbre, templanza. Una persona que anda en el Espíritu. ¿Sí? Bueno, Dios nos dice a nosotros, sembrad para vosotros en justicia y sembrad para el Espíritu.
Y al amigo que está lejos, que está buscando a Dios, le está diciendo, tienes que vivir una vida recta, tienes que arrepentirte. Y comenzar a preparar tu corazón para dar fruto para Dios. Los hebreos, hermanos, eran gente de campo. Por eso la Biblia comúnmente trae ejemplos de labores de campo. Jesucristo en sus parábolas usó las ovejitas, utilizó los pajaritos, utilizó el trigo, la cizaña, utilizó la vid, ¿verdad? Utilizó los camellos para poder darle una enseñanza a su gente. Porque los judíos eran gente de campo, eran gentiles, eran agricultores, ¿sí? Era gente que vivía del campo. Por eso la Biblia muy común trae muchos ejemplos de las labores de campo y tratando con ese tipo de animalitos o de ejemplos para que la gente lo entendiera muy bien, para que pudiera comprender lo que Dios les estaba diciendo. Así que cuando el profeta Oseas se dirigió al pueblo de Israel como una nación que se había vuelto idólatra, y amenazándoles o advirtiéndoles de que el juicio de Dios venía, usó el barbecho para ilustrarles lo que estaba tratando de transmitirles. Y quizá a lo mejor ustedes, hermanos o queridos amigos, se preguntarán, ¿qué es el barbecho? O sea, ¿qué significa eso? ¿Sí? Y ahorita lo vamos a ver. La Escritura dice, sembrad para vosotros en justicia. ¿Qué significa? Aquí significa sembrar en justicia, implica las acciones correctas y adecuadas de hombre con hombre. ¿Sí? Segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vivir en paz con los hombres, hacer el bien. Eso significa. Vivir de una manera justa como a Dios le agrada. Eso es, sembrad para vosotros en justicia. Si tú el día de hoy te has dado cuenta de que estás enemistado contra las demás personas, guardas resentimiento, guardas odio, ¿sí? No perdonas y estás amargado contra alguien, bueno, Dios te dice, siembra para ti injusticia, arregla las cosas, arrepiéntete, ¿sí? Arrepiéntete, cambia, deja de ser así, cambia. ¿Cuál es el resultado de sembrar para vosotros en justicia? Bueno, segad para vosotros en misericordia. Ese es el resultado. ¿Qué significa? Si Israel o la gente de hoy hace así la voluntad de Dios, sembrad en justicia, haced lo que Dios ordena, arreglar su vida, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a recibir? Va a cosechar. Va a haber un fruto de misericordia de parte de Dios. ¿Sí? Va a alcanzar misericordia, según la compasión de Dios. ¿Qué? En lugar de cosechar iniquidad o cosechar castigo. O sea que si tú vives una vida recta, una vida obediente a Dios, te arrepientes, buscas a Dios, eres serio, obedeces, tú vas a alcanzar la misericordia de Dios. Querido hermano, si tú vives una vida santa, buscas guardar los mandamientos de Dios, buscas vivir en el Espíritu, siembras para Él, tú vas a cosechar vida eterna. A eso se refiere. ¿Sí? A eso se refiere. Sembrad para vosotros en justicia, ¿sí? Segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Dios. ¿Qué es un barbecho, hermano? Un barbecho es un terreno que alguna vez fue labrado para dar fruto. ¿Sí? Es un pedazo de terreno. Aquí en esta ciudad se caracteriza porque se cosecha o se siembra sorgo. Y no sé si has visto los terrenos grandísimos, ¿verdad? Y a lo mejor has visto cómo los tractores o las máquinas pasan, ¿verdad? Pasan para allá y luego de regreso y otra vez.
Y se llevan casi todo un día o semanas para que ese terreno pueda ser arado. Meten las cuchillas y se ara, ¿verdad? Es diferente el buey que trillaba al buey que araba, ¿sí? El buey que ara tiene que jalar, tiene que esforzarse, ¿sí? Y obviamente el buey que trilla también, pero tiene un beneficio que lo hace diferente al buey que ara. El buey que trilla, dice la Escritura que no le pondrás bozal, porque trilla el trigo y el buey va comiendo y va tomando fuerza. Es una representación de lo que Dios puede hacer en nosotros. Pero el buey que ara, se tiene que esforzarse y arrastrar para quebrar el terreno. El barbecho es un terreno que alguna vez fue labrado para dar fruto, pero que en el presente no se ocupa. Muchas gentes el día de hoy tienen su barbecho no arado. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Este barbecho debe de ser arado, debe de ser quebrado, rotulado, otra vez, antes, para que esté listo y vuelva a dar fruto. Si tú siembras una semilla en un terreno duro y árido, esa semilla no va a dar. No va a dar. Por ejemplo, si tú vienes ahorita con un corazón duro, egoísta, con un corazón que malmira a la gente y que no quiere saber nada de Dios, la semilla que tú estás recibiendo no va a producir fruto en tu vida. No te va a ser de bendición. Pero si ese corazón está arado, quebrado, necesitado, la semilla que caiga en ese corazón va a empezar a dar fruto. Aquí, arar la tierra viene del griego nir, que se emplea en Jeremías 4:3, que en ambos textos el barbecho había sido descuidado hasta tornarse duro y lleno de espinas. ¿Cuántas personas ahorita en la actualidad de sus corazones producen espinas y abrojos? Y es triste ver a las personas así. Por ejemplo, una persona que está amargada, resentida, no quiere perdonar, no quiere cambiar. Esa persona produce espinos y abrojos. No te le puedes acercar a esa persona porque inmediatamente a la defensiva. Y sabes que una persona amargada, dice la Escritura que estorba la gracia de Dios. No puede ver ni un favor de Dios en su vida. Y es triste ver a una persona en esa condición. La amargura es un pecado tan letal que destruye a las personas. En una ocasión una señora, ¿sí?, y estaba enferma, y le habían hecho estudios, y le habían hecho ultrasonidos y muchas cosas, y el doctor le decía una y otra vez: señora, pues es que usted está bien. Señora, es que usted en los estudios, sus análisis, pues está bien de salud, todo la tomografía que le hicieron. Señora, pero es que yo, y empezaba a decir de su esposo, y empezaba a decir de sus papás, y empezaba a decir de los vecinos, y empezaba a hablar, y el doctor le decía: señora, ya perdone, señora. Mire, si usted perdona voluntariamente, de corazón, mire, se va a olvidar de todos esos malestares en su vida. ¿Cuál era el problema? El pecado de amargura en su corazón. No veía ninguna gracia de Dios, y así están muchas personas hoy. Su corazón está duro y está lleno de espinos y abrojos. Todo les parece mal, todo. Qué triste es ver a esas personas así, lamentablemente. ¿Sí? Y si tú eres una de ellas el día de hoy, pues Dios te dice: haced para vosotros barbecho. Porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y te enseñe a vivir una vida
recta. Es tiempo, ya. Aquí, así se convierte el corazón de los hombres. ¿Cuál es la causa? El pecado. El pecado, ¿sí? ¿Qué representa el barbecho, querido amigo? El barbecho representa el corazón de los hombres. El corazón de los hombres representa el barbecho, el cual, para volver a ser usado, y esto para los propósitos de Dios, necesita ser quebrado, ¿sí? Necesita ser quebrantado, necesita ser arado, necesita ser roturado por Dios, para que esté listo y dar verdadero fruto para el Señor. ¿Sí? El corazón necesita ser quebrantado, necesita ser quebrado, necesita ser roturado por Dios, para que pueda dar fruto. ¿Sí? Para que pueda dar fruto para Dios. Y cuando tú te dispones a quebrar tu corazón, cuando tú te dispones a buscar a Dios, que te muestre cómo está tu vida, ¿sí? Tú estás comenzando a quebrantar tu corazón. Y puedes comenzar a tener un avivamiento en tu vida. Pero cuando tú eres descuidado, cuando tú no quieres saber nada con Dios, nada de Dios, cuando tú le echas la culpa a Dios de todo lo que te pasa, tú no vas a poder quebrarte. Tú no vas a poder humillarte. Va a ser muy difícil que te puedas humillar a Dios, porque el corazón está endurecido. Y aún Dios en su infinita misericordia, ¿por qué te digo en su infinita misericordia? Porque qué triste es y qué juicio tan terrible es de parte de Dios, que Dios entregue a una persona a una mente reprobada. Es el peor juicio que puede haber de parte de Dios. Segundo, otro juicio que puede ser terrible para las personas es que Dios no les hable. Es un juicio terrible que Dios no te hable por el corazón endurecido. Por eso te digo que Dios en su infinita misericordia, si tú tienes el corazón endurecido y no quieres arrepentirte y no quieres buscar a Dios, Dios comienza a enviar juicios a tu vida. Una enfermedad, ¿sí? Te puedes quedar manco, te puedes quedar cojo, ¿sí? Puede quitarte un hijo, a tu esposo, a tu esposa, para quebrar tu corazón. Pero ¿quién quiere saber esto? Nadie quiere oír eso. Nadie quiere escuchar que Dios es así, ¿verdad? Nadie quiere oír que Dios también es un Dios severo. Y aún Dios lo hace porque no quiere que te pierdas. No quiere que te pierdas. Pero qué triste es ver, queridos hermanos y queridos amigos, a personas endurecidas, ¿sí? En una ocasión una joven que había asistido a la iglesia, había crecido desde muy pequeña en la iglesia, instruida en el camino de Dios. Tú la veías a esa joven alabar a Dios, asistir con sus padres, ¿verdad? Y tristemente el padre en ese matrimonio tristemente no era convertido, se apartó, ¿verdad? Y esa joven empezó a claudicar con irse con su papá.
Y su mamá permaneció fiel. Permaneció fiel. Ella seguía orando y seguía pidiendo por su hija, ya era una adolescente. Llegó a tener 17, 18 años. Y ella seguía pidiéndole a Dios para que su hija no se perdiera y obviamente su marido, ¿verdad? Pero esa joven en cierta ocasión tuvo un accidente. ¿Sí? Un accidente de muerte. Estuvo internada y estuvo en coma, ¿verdad? Pero la iglesia y los hermanos estuvieron ayunando y orando por ella, pidiéndole a Dios por su vida. Dios la ayudó, la levantó, pero no quedó bien. No pudo caminar bien esa muchacha. Pero ella reconoció que era Dios quien la había salvado de ese accidente y de esa muerte fatal. Ella sabía que si moría se iba al infierno. Y esa joven vivió para darle la gloria a Dios. Y Dios permitió ese accidente para que ella se volviera. ¿Quién puede entender los pensamientos de Dios? ¿Estamos esperando a que Dios nos quebrante de esa manera? ¿Estamos esperando a que Dios venga y traiga o permita en tu vida algo para que te quiebres? ¿Verdad que no te gustaría? Porque duele. A la carne duele. Al corazón y al alma duele. Pero nadie quiere saber esa parte de Dios. Dios en su infinita misericordia nos permite venir aquí para que nosotros obedezcamos a su palabra. ¿Cómo? Haciendo para vosotros barbecho. ¿Qué significa hacer para vosotros barbecho? Significa quebrar tu corazón. Quiebra tu corazón. O sea, humíllate ante Dios. Humíllate ante Dios. Tienes que humillarte ante Él. O sea, Dios nos está dando a entender que para hacer para vosotros barbecho significa que te prepares para dar fruto para Dios. Por cuanto Dios ya te ha estado hablando y ya ha estado tratando contigo, tienes tú que preparar tu corazón como humillándote a Dios. Porque para Dios, dice su palabra en el Salmo 51, 17, lo que a Él le agrada, lo que Él acepta, ¿sí? Lo que Él ve en la vida de las personas es los sacrificios de Dios, son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar, dice su palabra. Si tú vienes humillado, quebrantado, diciéndole, Señor, ayúdame, Señor, yo no puedo ser libre de estos pecados. Señor, mira, yo te necesito, Señor, quiebra mi corazón, ayúdame, Señor. Mira, mis pecados me han alcanzado, las consecuencias de ellos me han abrazado, Señor, y estoy viviendo terriblemente en los pecados. Y vienes y te contristas, te humillas ante Dios. Dice la palabra que Él no desprecia ese corazón. Estás haciendo para ti barbecho. Estás quebrando tu corazón, estás dejando que el arado de la palabra de Dios entre y penetre en tu corazón y haga el arado, quiebre tu corazón, para que estés listo para dar fruto para Dios. Porque la palabra de Dios, aunque la envíe el Señor y cae a tu corazón, pero si tu corazón no está preparado y listo para recibir la palabra, no te va a ser de bendición, no la vas a poder obedecer. La condición es que te humilles, te quiebres delante de Dios, te humilles ante Él. Porque Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres y humildes de espíritu, porque ellos verán a Dios. Si tú te humillas ante Dios, si tú quiebras tu corazón ante Dios, tú vas a comenzar a ver los favores de Dios en tu vida. Pero si tú no te humillas, si tú no te quebrantas delante de Dios, confesándole tus pecados, pidiendo de su favor, diciéndole cuánto tiempo ha pasado, Señor, y he pecado contra ti, Dios, y no he obedecido tu palabra. No podemos alcanzar el favor de Dios, no podemos hacer barbecho para nosotros.
Pero si tú vienes a Él con un corazón contrito y humillado, dice la Escritura, que no despreciará a Dios a ese corazón. Jesucristo dejó bien claro, el que a mí viene yo no le echo fuera. ¿Cómo? Quebrantado, humillado, ¿sí? ¿Qué era lo que le pedía el salmista a Dios después de haber pecado en adulterio con Betsabé? Había sido tremendo ese acto que hizo David. Se había endurecido, no veía la gravedad del pecado. Pero tuvo que venir Dios para confrontar a David por medio del profeta Natán, ¿sí? Y le dijo, tú eres ese hombre. Y David entró en convicción, porque quería hacer justicia a otras personas, y él no se quebraba o se arrepentía. ¿Qué le decía a David a Jehová? En el versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, haz de nuevo en mí un corazón limpio. Límpiame, Señor, y renueva, dice, renuévame, Señor, un espíritu recto dentro de mí. Porque él sabía que estaba sucio, estaba manchado, estaba perdido por el pecado. Y sabía que si Dios lo dejaba, iba a venir el infortunio a su vida. Dice, no me eches de delante de ti, dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme, Señor, el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Cuando tú tienes estas palabras y vienes así ante Dios, contrito, humillado, dice la Escritura que Dios no desprecia ese corazón. No lo desprecia. Y también a nosotros como hijos suyos, hermanos, Dios nos dice, si alguno hubiere pecado, si alguno hubiere cosa que no sea la regla, sino la excepción, abogado tenemos, dice, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Pero la diferencia del impío y del hijo de Dios es que cuando un hijo de Dios cae en algún pecado, es contristado, le duele. Le duele haber ofendido a Dios. No se siente en paz, no se siente tranquilo. Y va y confiesa su pecado a Dios. Y Dios lo renueva. No estoy hablando de una licencia para pecar, ni tampoco estoy hablando de que el Hijo de Dios viva en la práctica del pecado. No, el Hijo de Dios no puede pecar. Porque la simiente de Dios permanece en él, dice la Escritura. Pero sí hay posibilidad de que un hijo de Dios pueda llegar a caer en algún pecado. Pero abogado tenemos. El fruto representa los deseos y las acciones de aquellas personas que reciben la palabra, o sea, la guardan y la obedecen. Arar la tierra significa traer el corazón a un estado apropiado, a una conducta correcta y adecuada para recibir la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que significa tener un avivamiento en nuestras vidas. Comenzar a tener un avivamiento en nuestras vidas. Preparar el corazón, hacer para nosotros barbecho, para que la palabra de Dios pueda dar fruto en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Humillarte. Humillarte a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y el día de hoy, muchas personas no quieren humillarse. ¿Por qué Dios le dice a su pueblo y a nosotros también, haced para vosotros barbecho? Porque nuestro corazón a veces está tan endurecido y tan seco por el pecado que no dará y no puede dar fruto hasta que sea quebrantado, hasta que sea arado, rotulado por el poder de Dios y esté listo para recibir la palabra. Significa, Dios nos lo dice porque sensibilizar el corazón y prepararlo, ¿sí?, para sentir o ser confrontado con la verdad,
es lo que le llama al profeta hacer para vosotros barbecho. Sensibilizar el corazón, prepararlo para dar fruto, es lo que el profeta Oseas le estaba diciendo al pueblo de Israel y quedó escrito para nosotros también. Haced para vosotros barbecho. Prepárate para dar fruto para Dios. Prepárate. ¿Y cómo debes de comenzar? Humillándote, quebrantándote delante de Dios, pidiéndole misericordia, confesándole tus pecados a Dios. ¿Sí? Eso significa. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que hagamos para nosotros barbecho, porque es tiempo ¿de qué? De buscar al Señor. Es tiempo de buscar al Señor. No ayer porque ya pasó. No mañana porque no sabemos si vamos a vivir mañana. Es hoy. El día de hoy. El día de hoy Dios quiere que tú te humilles. Hagas para ti barbecho en tu corazón. Inclina tu rostro, vamos a darle gracias a Dios. Tan grande es tu amor, Señor. Solo tu amor puede quebrantar nuestro corazón, Señor. Las palabras de los hombres solo caen al suelo, Señor. Pero tu palabra, Dios, de los oídos al corazón, Señor. Queremos, Señor, que seas tú, Dios, el que quebrante nuestro corazón, Señor. El día de hoy queremos buscarte a ti, Señor. Como el siervo busca por las aguas, si clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré, porque es tiempo de buscarte, Señor. Y has prometido, Señor, que aquel que busca, halla, Señor. Como el siervo busca por las aguas, si clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Jesús. Lléname, Señor.
Solo tú, Señor, puedes llenar el vacío de nuestra alma, Señor. Solo tú puedes limpiar nuestro corazón, Señor, para poder verte, para poder ver tu gloria, Señor. El día de hoy, Señor, queremos humillarnos ante ti, Señor, y ser limpiados, Señor. Porque no hay otro Dios como tú, Señor, que pueda llenar nuestras vidas, Jesús. Ayúdanos, Jesús. Queremos buscarte el día de hoy, Señor. Te buscaré con todo mi ser. Te necesito más hoy que ayer. Te necesitamos, Señor. Te buscaré con todo mi ser. Te necesito más hoy que ayer. Oh mi Dios, ven, visítame a mí. En lo personal, Señor, porque no me voy hasta que te vea a ti. Oh sí, Señor, oh mi Dios, visítanos, Señor. Ven, visítame a mí, a mi corazón, Señor Jesús, porque no me voy hasta que te vea a ti. Oh sí, Señor, oh mi Dios, ven, visítame a mí, porque no me voy hasta que te vea a ti. Porque no me voy hasta que te vea a ti. Porque si tú no estás, Señor, nada tiene sentido, Jesús. Porque si tú no vienes a nuestras vidas seguirán vacías. Porque si tú no vienes, Jesús, nada es real, Señor. Oh mi Dios, ven, visítame a mí, porque no me voy hasta que te vea a ti. Oh sí, Señor,
Queremos verte en nuestras vidas, Señor. Hasta que te vea a ti. Te pedimos que tú obres en nuestras vidas, Jesús. Porque sin ti, Señor, no podemos vivir, Señor. Ayúdanos, Señor. La palabra que hoy escuchamos podamos hacer barbecho en nuestras vidas, Dios. Te busquemos en todo tiempo, Señor. Busquemos agradarte, Señor. Que busquemos servirte, Señor. Que busquemos tu gloria, Señor. Ayuda a las personas, Señor, que vienen con un corazón quebrantado, corazón necesitado. Ayúdalos a buscarte, ayúdalos a obedecerte, ayúdalos a retener tu palabra en sus corazones, que puedan dar fruto para ti, Señor. Aquellas personas que están indispuestas, que se han endurecido, que no quieren obedecer, Señor, yo te pido que quiebres sus corazones, Señor, como tú sabes hacerlo, Señor. Que tú les hables, que tú seas el que sensibilices sus corazones, sensibilices sus conciencias, mi Dios, y los prepares para dar fruto para ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra, Señor Jesús. Quédate con cada uno de nosotros, Dios. Alabado seas, mi Dios. Muchas gracias, Jesús.